Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo espacio, a un nuevo momento de conversación en esta edición de Carver Global Talks by GAN. Este espacio ha sido creado para conectar con diferentes profesionales de todo el mundo y explorar juntos temas de gran relevancia para la actualidad. Si es tu primera vez con nosotros, te contamos que en Carver University es una institución con sede en Florida, Estados Unidos. Ofrecemos programas de pregrado y posgrado en español e inglés diseñados para responder a las exigencias del mercado global. Quédate con nosotros hasta el final de este episodio porque compartiremos información relevante sobre nuestra universidad, nuestra oferta académica y algunas novedades y posibilidades de acceso que ciertamente no querrás perderte si estás interesado en estudiar con nosotros. El día de hoy tenemos un gran invitado y tenemos el privilegio de recibir dentro de este espacio a Eric Latorre, administrador público de profesión, MBA, magíster en ciencia política y doctorando en Derecho Constitucional. Actualmente, el profesor Latorre es director de la carrera de Administración Pública y del magíster en Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma de Chile. Además, forma parte del claustro académico de programas de posgrado en la Universidad Diego Portales y la Universidad de Chile. Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en materia de gestión pública y desarrollo de políticas públicas. También se ha desempeñado como asesor de la Contraloría General de la República en Chile, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ministerio de Obras Públicas, entre otras reparticiones públicas del Estado de Chile. Es experto en seguridad pública, conflictos internacionales y análisis políticos, temas sobre los cuales frecuentemente lo entrevistan en medios de comunicación. Y hoy nos trae a este espacio una ponencia titulada Crimen organizado y su impacto en la gobernabilidad y la democracia en América Latina. Profesor Latorre, un gusto, un privilegio contar con usted dentro de este espacio. Le cedo la palabra si gusta activar su micrófono. Si tiene alguna presentación, también es la posibilidad para el espacio para poderla compartir. Muchas gracias, profesor Hernán López. Un gusto estar acá y feliz de poder compartir unos momentos en una temática que nos afecta a todos y que hoy día está, yo sé que el profesor López es abogado, entre otras muchas cosas, y está afectando, ¿no es cierto?, el Estado de Derecho, la institucionalidad eh, eh, democrática, ¿no es cierto?, el crimen organizado, lo cual nos pone en jaque y vamos a ver con algunos datos, algunos elementos que es probablemente hoy día la amenaza a la seguridad nacional más importante que tienen nuestros países, el mundo en general, pero miremos América, que tienen nuestros países. Entonces vamos a compartir una presentación. eh, Ahí espero que se vea. Sí, Bien, perfecto. Si entonces, gusta, ahí sí, perfecto. vamos. Perfecto. Entonces vamos a hablar de crimen organizado y su impacto en la gobernabilidad y la democracia en América Latina. Primero, esta imagen que tenemos acá, donde tenemos dinero y armas, es una gráfica que es dramáticamente una muy buena representación de lo que es el crimen organizado. En definitiva, dando una primera mirada muy sencilla, pero muy gráfica, el crimen organizado al final del día busca beneficios económicos y los beneficios que obtiene son absolutamente tan importantes, que son capaces de capturar, condicionar, amenazar, comprar literalmente a cualquiera, ya sea personas o instituciones. Y por otro lado, si no es el dinero, son las armas. Pero por alguna parte, ¿no es cierto?, el crimen organizado va a usar todas las herramientas de poder disponibles para poder condicionar a los estados, a las instituciones, a las personas y en definitiva a la viabilidad de nuestros países, que ese es el gran desafío que en mi opinión no estamos viendo hoy día y que estamos en muchos casos enfrentando de muy mala manera este flagelo. El contenido de esta presentación muy breve, vamos a reflexionar un poquito sobre Estado y democracia, los orígenes del crimen organizado, algunos casos de América Latina, eh,
la economía criminal, cómo enfrentarlo y algunas reflexiones finales. Primero, y es bien importante aquí tenerlo presente, que todo lo que estamos aquí, vamos a dialogar, está en el contexto de los estados nacionales, en primer lugar, digamos. Y el Estado, para recordar un poquito los que alguna vez han estudiado ciencia política o algún aspecto vinculado a la administración pública, recordarán que nos enseñaban que el Estado es una organización política que ejerce soberanía sobre un territorio definido, gobernando una población y estableciendo leyes y normas para mantener el orden y el bien común. Ese es el Estado, ¿no es cierto? Surgido esencialmente como concepto y establecido como concepto esencial después de la Revolución Francesa, el Estado moderno, y un Estado que tiene algunas características que no perdamos de vista. Primero, tiene un territorio. ¿Y por qué vamos a destacar esto que parece extraordinariamente obvio? O sea, quiere decir que el Estado tiene influencia sobre un determinado territorio sobre el cual impone, ¿no es cierto?, normas, impone gobierno, impone un Estado de Derecho, ¿no es cierto?, que lleva incluso al uso legítimo de la fuerza. Vamos a ver, primer problema, primer vínculo que tenemos acá con el crimen organizado. El crimen organizado requiere también territorio y requiere por ende disputarle espacio territorial al Estado. Pero lo peor de todo es que el crimen organizado, que hoy día se le denomina crimen organizado transnacional, que es el más complejo de todos, le disputa territorio a cualquier Estado, digamos. Fíjense que es como paradójico. Los Estados tienen límites territoriales, pero el crimen organizado no tiene límites territoriales. Entonces, se va a mover de un país a otro, de un continente a otro, buscando establecer sus redes de influencia. Entonces, hay un primer elemento muy importante, que es la disputa de los espacios territoriales. Un segundo elemento muy importante desde el punto de vista del Estado como concepción, y más aún el Estado constitucional, fíjense que la soberanía reside en la ciudadanía, en el pueblo, dicho en términos más simples. Y el Estado constitucional nos protege incluso de autoridades abusivas, protege a la nación de autoridades abusivas, protege a la nación de eventuales conflictos que llevaran a que el Estado constitucional democrático, le agregamos ahora, derive en dictadura, derive en que un grupo determinado, por alguna razón, abuse del poder que le hemos conferido y termine transformándose en una dictadura. O sea, el modelo que desde Locke en adelante, pasando por, por los teóricos franceses, por los federalistas, y que luego se establece hasta lo que tenemos hoy día, plantea que la soberanía reside en el pueblo, la nación, y que a través del Estado de Derecho, a través de las normas, también nos protegemos de eventuales abusos. Y parece que hay un equilibrio bastante razonable, se separan poderes, se ordena una estructura normativa. Pero sin embargo, cuando nuestros buenos padres de la filosofía política pensaron en esto, no pensaron y no tenían a la vista el crimen organizado transnacional, digamos, que el problema de esto es que es bien difícil defenderse frente a un tercero que va a tomar el control de un espacio territorial y social sin tener en consideración, evidentemente, ninguna de las estructuras normativas, institucionales, etcétera, que puedan existir en ese Estado legítimamente constituido. O sea, queremos decir con esto que hay una lucha desigual frente al crimen organizado transnacional, porque es una estructura muy poderosa, muy organizada, pero que no reconoce ni territorio ni estructuras normativas. Por, por, por obvio que suene, ojo, vamos a ver después, porque esto tiene derivadas mucho más complejas, porque no las reconoce, pero sí las usa. Y vamos a ver que el crimen organizado, uno de los grandes problemas que tenemos, es que ha sido capaz de permear las estructuras institucionales. Por otro lado, la democracia se funda en ciertos principios, ¿no es cierto? Soberanía popular, Estado de Derecho, ya lo hemos dicho, pero un principio que viene a continuación, la igualdad, concepto jurídico complejísimo, y que toda la estructura constitucional al final del día está buscando generar equilibrios para llegar a un estado determinado de igualdad y bienestar en una sociedad. ¿Qué es lo que va a hacer el crimen organizado transnacional? Evidentemente a quebrar estos principios básicos
Y por supuesto, a continuación, el respeto por las libertades individuales y los derechos humanos tampoco le va a importar, y los va, de hecho, uno de los grandes problemas del crimen organizado es la violación de los derechos humanos. Y finalmente, el crimen organizado no reconoce limitaciones al poder, digamos. O sea, va a buscar integrarse y operar en todos los espacios escenarios de poder que le sean posibles. Entonces, ¿qué es el crimen organizado? Porque también hay que precisar el alcance de esto. Son grupos criminales estructurados que se dedican a la comisión de delitos de manera asociada. Primera cosa, son grupos criminales estructurados, cometen delitos y de manera asociada. ¿Y qué implica esto a continuación? Y en general es más de un negocio criminal. Una de las características del crimen organizado, del crimen o del simple delito o del crimen más tradicional, es que el crimen organizado, al estructurarse como orgánicas complejas, similares a orgánicas empresariales, como cualquier orgánica empresarial, va a buscar lo que se llama las estrategias de crecimiento, ¿no es cierto?, que le permitan operar en múltiples negocios y hacer viable esta organización criminal. Lo cual, ojo, no ocurre tradicionalmente en las bandas criminales más bien locales, de corto alcance, o en el crimen tradicional. Para poner un ejemplo solo sobre esto. En general, cuando hablamos de homicidios como acto criminal, el homicidio tiene autor conocido. El profesor López lo sabrá como abogado. El homicidio en general tiene autor conocido. ¿Por qué? Porque los autores de homicidio en general, ya está hace muy poco en los países donde no hay mucho crimen organizado, son personas cercanas al que comete el homicidio. Son del índole familiar, en el ámbito más amplio social o en contextos donde habitualmente las personas se encuentran. Por ende, el autor conocido en actos criminales separado del crimen organizado está en el 80 y tantos por ciento. Cuando entramos al crimen organizado, el homicida y la tasa de reconocimiento de los homicidas cae al 50 o 40%. ¿Por qué? Porque este homicida es un sicario que opera con ciertas lógicas de protección, que no pertenece a una estructura social territorial determinada, que se mueve incluso entre países. Está comprobado que hay sicarios que entran y salen de un país específicamente a cometer un delito y que tienen coberturas específicas temporales para poder salir rápidamente. Entonces, cuando tenemos un negocio criminal, por ejemplo, de tráfico de drogas, el crimen organizado transnacional lo que va a hacer es inmediatamente tener acompañado al lado un sicariato que proteja el negocio y que hace extraordinariamente complejo para las autoridades nacionales identificar, capturar, ¿no es cierto?, y sancionar finalmente a este tipo de criminales. O sea, son bandas sofisticadas que operan en lógicas complejas y que no perdamos algo de vista. El crimen organizado, y por eso es tan complejo, busca ganancias económicas. El crimen organizado en general no tiene fines políticos, aun cuando en algunos momentos ha habido bandas criminales que se han asociado con actores políticos. Pero no tiene fines políticos como tal. Su fin final absoluto es obtener ganancias económicas. Y para esto requieren control territorial y control social. ¿A qué nos referimos con control social? Cuando una banda criminal organizada se instala en un territorio que requiere controlar para poder operar tranquilos, necesita en general mano de obra para hacerlo. Y esta mano de obra va a ser primero tomada de este espacio territorial. Soldados, agentes de intercambio, burreros, etc. Pero además necesita que la estructura social le dé una mínima o no o máxima protección, que no los delaten, que incluso los protejan en un momento dado ante situaciones sociales o situaciones de investigación penal. Y fíjense que es interesante, cuando una banda criminal, y esto por ejemplo en Chile está pasando mucho hoy día, cuando empieza a ocurrir que hay un incremento de las tasas de homicidio, por ejemplo, fuertes en un espacio territorial, y en general homicidio además con señales muy claras, son personas descuartizadas, decapitadas, quemadas, que son propios de la actual de banda organizada. Una vez que esto ocurre, que es muy fuerte, que la banda criminal toma el control territorial, viene lo que se llama la paz criminal. Y la paz criminal implica que en aquellos lugares que las bandas han tomado el control,
en general baja muy fuertemente la tasa de homicidios y de delitos en general. Y eso porque esta banda ya está operando y tiene el control territorial, pero sobre todo, no olvidemos esto, social de ese espacio. Entonces las personas terminan, como lo que todos hemos visto en las películas, ¿no es cierto?, defendiendo a los criminales y agradeciéndoles esa paz criminal. Entonces, tiene algunas características. Primero, tiene estructura jerárquica. Eso no hay que olvidar nunca. Las bandas criminalizadas operan de manera muy, muy vertical. Y tienen, y todo lo hemos visto, tienen capos, que son los que manejan el negocio. Tienen luego una estructura en la segunda línea, que son aquellos que operan, ¿no es cierto?, en distintos territorios y que se dirigen directamente al capo. Y después tienen una estructura súper compleja de división del trabajo, donde tienen operadores de drogas, tienen sicarios, tienen financistas, contadores, tienen lavadores de activos, tienen las fachadas de negocios lícitos. O sea, son estructuras muy complejas, muy, muy complejas. Y además, dentro de esta estructura compleja tienen especialistas financieros, tienen asesinos, tienen expertos técnicos, químicos, etcétera, en el caso de las drogas, que hacen que sean muy sofisticados. Y además las bandas o las organizaciones tienen ciertas especialidades. Entonces hay algunos que están más especializados en la extorsión, otros más especializados en la trata de personas, que lo vamos a ver, otros más especializados en las drogas. Ahora, esto, ojo, esto tiene una derivada que podría no ser tan mala, que el crimen organizado opera siempre igual, tiene una lógica de acción empresarial. O sea, operan como cualquier transnacional. Desde que se instalan en un país, toman el control de un territorio, empiezan a capturar ciertas autoridades muy específicas, entran en una guerra criminal para poder generar su propio espacio, levantan negocios de fachada y una estructura de fachada muchas veces bastante compleja, no sencilla, pero todos estos pasos que siguen son como los que seguiría cualquier empresa transnacional al instalarse en un país, cualquiera, la que usted quiera, Coca-Cola o la que quiera, que va a un país, ¿no es cierto? Y empieza un plan de negocio que en general es conocido. Las bandas criminales hacen lo mismo. Pero el tema, como dice en el punto 2, este crimen organizado hoy día es transnacional. Y eso es los grandes problemas, porque como no reconoce territorio, es una amenaza para el Estado, es una amenaza para los Estados-nación. Si el crimen organizado tiene que fracturar un Estado, lo va a hacer. A ver, ejemplos de esto hay varios. La pseudo captura del Estado boliviano en un momento en los años 80. La crisis absoluta del caso colombiano en los años 80 y 90, otro ejemplo. La crisis en el Ecuador que tuvimos en 2023, hace muy poco. O sea, ellos no tienen problemas en enfrentarse al Estado si es necesario, porque además tienen estas redes que son supraestados, por consiguiente no les provoca mayor problema y conflicto algún tipo de necesidad de enfrentarse a un Estado. Usan redes complejas, tecnología del sistema financiero. El clásica historia de Al Capone, ¿no es cierto?, que al final es capturado y es procesado por temas económicos, no por los múltiples homicidios que había cometido y por la estructura criminal que manejaba, sino que básicamente por siguiendo el dinero y su estructura económica. Hoy día, todos, cuando uno discute estos temas, cuando está en foros y cuando se analiza estas cosas, todos coinciden en que el crimen organizado se combate como eje central en el ámbito financiero. Y ahí necesitamos tener estructuras fuertes, seguras, inteligentes, que puedan permitir captar y desbaratarle las redes de financiamiento, por un lado, y de lavado de activos por otro. Ahora, ¿cuál es el punto? Ustedes comprenderán que los sistemas financieros son de los primeros sistemas que el crimen organizado internacional intenta corromper, porque lo necesita para poder ser viable. El crimen organizado, de hecho, y aquí uno podría equivocarse, no se derrota finalmente en una guerra militar, no se derrota finalmente en una guerra armada. La seguridad, obviamente, que es importante controlar su acción operativa de tipo más bien armado, pero al final del día se le derrota cortándole toda la estructura de financiamiento y, por otro lado, la estructura de influencia política. Obviamente también van a usar la tecnología como elemento central,
Y ahí estamos muy al debe. En nuestros países en general, por ejemplo, una cosa muy simple, lo que ha costado aislar las cárceles en materia de señales tecnológicas. Y estamos siempre de atrás, en definitiva, y ellos usan perfectamente los sistemas tecnológicos. Pero ahora también vamos a sistemas más complejos. Se han descubierto sistemas ultra complejos de lavado de activos usando tecnologías, por ejemplo, de activos financieros derivados digitales. O sea, y ahí hay todo un mundo que se abre hoy día y que nuestros países también están bastante al debe, donde tenemos regulaciones bastante precarias, en general en América Latina, lo que implica regular el mercado financiero digital. Y allí, y créanme, el sistema del crimen organizado ya entró ahí, opera ahí y lo usa como un elemento, un espacio muy importante para lavar activos. Finalmente, usa la violencia, la coerción y la corrupción y son muy adaptativos. O sea, no tienen ningún problema en pasar de un negocio a otro, como decía. Los orígenes, muy rápido. Cuando hablamos de orígenes de esto, en términos modernos, es el caso italiano, la mafia italiana del fin del siglo XIX, que luego se traslada a Estados Unidos y que crean, en términos modernos, ellos fueron los que crearon el modelo de operación. Y ese modelo de operación, con bemoles, con ajustes, qué sé yo, ha sido replicado en distintos países de América Latina. El caso italiano tiene un epílogo, un pseudoepílogo, esto no termina nunca, pero un pseudoepílogo, y recordémoslo, a lo mejor los más jóvenes no se acuerdan, que en los años 80 vino una ola de violencia muy importante en Italia, atribuida a la mafia, porque en paralelo había fiscales muy importantes que estaban buscando desarmar las estructuras de corrupción. Y esto llega el año 92, ¿no es cierto?, con el asesinato del fiscal Giovanni Falcone, que era uno de los fiscales más importantes que luchó contra la mafia y que logró desarticular redes de operación tan grandes que finalmente terminaron con la caída del presidente del Comité de Ministros, Bettino Craxi, y que fue un escándalo brutal, que hoy día se nos olvida, con el paso del tiempo se nos olvidan estas cosas. Italia estaba literalmente capturado por la mafia. Craxi era un político absolutamente de renombre. Piensen en el político más respetable de sus países, y eso es equivalente a Craxi, e implica que se desarticuló todo el sistema político italiano de los años de la posguerra. Se desarticula la democracia cristiana, se desarticula el Partido Comunista, porque todos, de una u otra manera, estaban involucrados en casos de corrupción. Todo esto provocado por la mafia. Y en este caso, como ven ahí, el caso del fiscal Falcón, esa foto es impactante, hacen explotar una bomba que literalmente destruye completamente el auto del fiscal y el fiscal. Pero ¿qué tenemos en América Latina? Y solo mirando muy rápido algunos datos. Primero, si ustedes miran ahí, los países ahí expuestos, Colombia, México, El Salvador, Ecuador, Venezuela. Ahí nos faltó, después más adelante está también Brasil. Eh, En todos ellos operan distintos tipos de carteles o organizaciones, pero en todos ellos hay ciertas características. Por ejemplo, en el caso colombiano, ya lo sabemos, había un problema de guerra civil en los años 80. Colombia lidera el narcotráfico hasta los años 90, donde pierde, en la lucha contra el narcotráfico, pierde el control y lo toma México, que además tenía una ventaja territorial, estábamos cerca de Estados Unidos, el gran comprador, una gran corrupción y con un control territorial muy importante porque estaba ligado a una guerra civil. Si miramos, México tiene otra característica. La lucha contra el crimen organizado implicó que en un momento dado los militares entraron en esta lucha y algunos de ellos terminaron pasándose como banda criminal, digamos. Los Z es el ejemplo más importante, pero no es el único, de militares que pasaron a operar acciones criminales. Las maras en el Salvador tienen la particularidad de que probablemente eh, el fenómeno de captura territorial y social, el lugar más brutal que se ha dado en El Salvador. Y que hoy día tiene, ¿no es cierto?, a el presidente Bukele en esta lucha que también, hay que decirlo, deriva en vulneraciones de derechos humanos. O sea, eso es imposible no reconocerlo. Ecuador, la corrupción en Ecuador, si lo miramos, fue un fenómeno brutal. Y cuando se empieza a tratar de generar acciones de limpieza el año 2020, a partir del año 2020, 2021, se descubren grandes redes de corrupción.
¿Y qué pasa? Fíjate, la reacción del crimen organizado fue, recordemos, hace nada, tomarse un canal de televisión, matar, ¿no es cierto?, incluso un fiscal. O sea, generar una disputa al Estado muy violenta. Y finalmente el caso de Venezuela es el caso máximo de esto, porque Venezuela, el Estado está controlado por el crimen organizado. O sea, el Estado permeó de tal manera que hoy día el gobierno venezolano, reconocido por la Fiscalía Norteamericana, se le reconoce como un gobierno que está requerido, muchos de sus actores principales, por delitos vinculados al tráfico de drogas y al lavado de activos. Entonces, pero el crimen organizado opera en el negocio o con las reglas de la economía. Entonces, aquí el primer punto es que hay demanda. Hay demanda. Y en América tenemos los dos países en el mundo que más demandan drogas, Estados Unidos y Brasil. Entonces, cuando tenemos dos grandes poderes compradores, muchos van a intentar proveer, ¿no es cierto?, esa demanda. ¿Y qué dice el Foro Económico Mundial 2015? Y aquí, ojo, aquí las cifras son, dan para mucho, hay miles de estimaciones y obviamente ninguna puede hacer una estimación muy certera. Pero el Foro Económico Mundial 2015 llamó la atención porque dice que la economía criminal podría estar entre el 8 y el 15% del Producto Mundial. Esas son dimensiones brutales, para que nos hagamos una idea. El narcotráfico estaría moviendo a nivel global 750 mil millones de dólares. O sea, son cifras realmente descomunales. Por ende, hace muy atractivo este negocio, ¿no? Le siguen, y ojo acá, las falsificaciones. Uno no creería que el negocio de las falsificaciones es tan grande a nivel global. En América Latina es muy importante. Y ahí todos tenemos también una responsabilidad. Todos los que compramos eventualmente en un negocio que no está legalmente conformado, compramos por internet cuestiones adulteradas. Bueno, es un negocio, no es un negocio inocuo, no es un negocio marginal de una persona que vende algo. Eso es crimen organizado, la falsificación a nivel global, de todo tipo, todo tipo, software, prendas de vestir, objetos de lujo, etcétera, etcétera, son uno de los negocios más grandes del mundo. Y el tercero es la trata de personas y trabajo forzado. Cuando decíamos un rato que las organizaciones criminales entonces dicen, bueno, vamos a estar en general, la mayoría opera el narcotráfico porque sigue siendo el negocio más atractivo. Pero han empezado a combinar de maneras macabras. Por ejemplo, el Tren de Aragua, que opera narcotráfico, pero tiene como negocio principal la trata de personas. Trata de personas que hoy día es extraordinariamente lucrativo para esta organización. Y si uno mira el mapa y mira después los países, ¿no es cierto?, uno se va a dar cuenta de dos cuestiones bien importantes. La primera, los principales grupos que operan, digamos, controlan puertos de operación hacia el Pacífico y hacia el Atlántico. En el caso de Brasil, el primer comando de la capital y el comando Vermelo, que operan en San Pablo básicamente, y ellos controlan básicamente todo el flujo que va, ¿no es cierto?, desde el Atlántico. Y la verdad que son bandas tan importantes que no hay en la costa atlántica otro país y otra organización que sea capaz de tener actores tan importantes como ellos que controlen el tráfico. En el caso del primer comando de la capital, tiene operaciones además en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay y en Venezuela, donde sí tiene disputas con el Tren de Aragua. Por otro lado, hacia el Pacífico tenemos varios, digamos, ¿no? Tenemos varios países, varias bandas que se distribuyen, ¿no es cierto?, más o menos América Latina, desde El Salvador, Ecuador, México y Colombia, y donde lo que explica en parte la reacción tan violenta de los choneros y los lobos en Ecuador es porque los puertos ecuatorianos hoy día son puertos extraordinariamente importantes para la salida de droga hacia otros continentes. Pero además, toda la costa pacífica está permeada por varios de estos carteles. O sea, en el caso de Chile operan varios de estos y estamos asistiendo, y probablemente es una cuestión que hay que mirarla hacia adelante con mucha atención, que en algún momento los grandes carteles van a empezar a tener disputas mucho más importantes de las que han tenido ahora. Había una cierta convivencia en las grandes transnacionales porque hay mucho negocio. Pero en tanto se empieza a poner más complicado el negocio, probablemente va a haber disputas mucho más violentas en los espacios, especialmente en la zona Pacífico. ¿Por qué no en el espacio Atlántico?
porque el espacio atlántico por ahora, el primer comando de la capital es extraordinariamente importante y es capaz de mantener el control de la costa atlántica. La pregunta es, ¿qué busca el crimen organizado con relación al Estado? Una publicación, un artículo de cómo el crimen organizado amenaza a América Latina, publicado el año pasado en la revista Journal of Democracy, dice que en general el crimen organizado no busca controlar completamente las instituciones, sino coexistir con ellas mediante acuerdos tácitos que les permitan operar sin consecuencias penales. Esto es bien interesante. Yo coincido con esto, pero no totalmente. Y aquí viene una reflexión, porque recordemos que el objetivo del crimen organizado es económico, no es político. Eso, insisto, es extraordinariamente importante, porque si el objetivo es económico, el crimen organizado no intenta capturar al Estado y reemplazar al Estado. Es muy complejo. Pero ojo, sí lo va a hacer y sí lo hace en ciertos territorios donde tiene que asegurar la operación. Eh, pero por otra parte, cuando decimos que lo que busca es coexistir con la institucionalidad y con la democracia, busca coexistir, obviamente, a través de la corrupción, la coerción, la amenaza, ¿no es cierto? Y el chantaje, donde donde en definitiva busca que lo dejen operar. El problema es que esto hay que mirarlo con cierta perspectiva hacia adelante, porque hasta dónde y cuánto tiempo vamos a operar en esta lógica, y si el crimen organizado necesita en algún momento desestabilizar un Estado o un gobierno completo, también lo va a hacer. A eso quiero apuntar y llamar la atención. Y el ejemplo ecuatoriano no es menor. No es que el crimen organizado hubiera querido reemplazar al presidente, no, no, no. Pero si tiene que amenazar al Estado y tiene que eventualmente matar al presidente, lo va a hacer. No, no se va a complicar. Mata a fiscales, se toman se toman una ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que hay que estar tan alerta de cómo están operando. Entonces, al final, ¿cómo nos afecta esto? Bueno, hay inseguridad y erosión de la confianza en el Estado y la clase política porque hay una sospecha permanente hacia la corrupción. Sentimos que están todos corruptos, sentimos que no sabemos quién nos puede defender. Y el punto es que razonablemente las personas van a sentir eso, porque el crimen organizado, insisto, ha comprado fiscales, presidentes, ministros. O sea, podemos encontrar ejemplos en América Latina y en Europa de autoridades corruptas en todos los niveles. No es un problema solamente de autoridades menores, autoridades secundarias. Obviamente, entonces, la corrupción debilita al Estado. O sea, la corrupción al final pone el Estado al servicio del crimen organizado. Entonces, el crimen organizado busca no solo acuerdos tácitos, también controlar al Estado. Controlarlo para una operación tranquila. Por ende, destruye la institucionalidad. Captura al Estado finalmente. Lo captura para hacerlo operar a sus fines e intereses. Pero tiene una cuestión adicional que es muy brutal para todos. El crimen organizado destruye la economía formal. Absolutamente. Para empezar, y una cuestión muy obvia, ninguna empresa transnacional quiere invertir en un país que está capturado por el crimen organizado. Entonces hay relaciones muy claras y muy evidentes que en un momento pasó en Colombia, que tuvieron muchos problemas para captar inversión extranjera, pasa hoy día en Ecuador, pasó en El Salvador, ni qué decirlo, pasa en Venezuela, pasó en México, donde las economías formales son destruidas. Y eso provoca pobreza y un círculo vicioso, porque provoca que la única alternativa que nos queda entonces, para muchas personas, es refugiarse en actividades ilícitas, que evidentemente no lo queremos. Violencia y miedo, captura, ya lo decimos, territorio social, y erupción y destrucción finalmente del Estado de Derecho. El gran problema, y tomando el ejemplo colombiano en un momento dado, recordemos que Pablo Escobar fue diputado. O sea, el gran problema es cuando no sabemos lo que está pasando, cuando tenemos autoridades totalmente corruptas que o están financiadas por el crimen organizado o son parte de los grupos de crimen organizado, digamos, son parte de una mafia, que era el caso de Escobar. Él era una autoridad que además dirigía un cartel. Pero esto también ha ocurrido en México, pasó en Italia, pasó en México, como lo decíamos, pasó en Ecuador, donde hubo jueces destituidos por ser acusados, ¿no es cierto?, fueron destituidos, por ser acusados de amparar, ¿no es cierto?, y beneficiar a grupos criminales. Entonces, finalmente, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero es fortalecer las instituciones policiales, la judicatura y de control. Lo primero, y eso en América Latina lamentablemente lo estamos haciendo mal y lento. Tenemos muchas discusiones de distinto tipo que al final
derivan en que no estamos haciendo este fortalecimiento básico. Y para eso requiere invertir y dar prioridad. En segundo lugar, desarrollar sistemas de inteligencia y sistemas financieros sólidos. El crimen organizado solo se combate con inteligencia. Cuando una banda criminal que mueve miles de millones de dólares se instala en un país o detectamos que está en un país, es porque al menos pasaron 2 o 3 años en que fue entrando y operando. En Chile hay un ejemplo bien brutal, digamos. El segundo hombre del tren de Aragua, todo el mundo sabía que estaba en Chile durante mucho tiempo e incluso jugaba en el centro de Santiago, en una casa de apuesta de caballos, Teletrack se llama en Chile, y era reconocido, hay fotografías de él que iba regularmente a apostar. Todo el mundo sabía que era el segundo líder del tren de Aragua, sin embargo no se hizo nada. No estaba la información acreditada, no estaban los elementos de causa probable para detenerlo, etcétera, etcétera. Pero, sobre todo, no teníamos una información entonces fidedigna, seria, y permitió que este señor operara 3 años tranquilamente en Chile. Y sistema financiero sólido. Ojo, la inteligencia, no me canso de decirlo, la inteligencia es clave hoy día para poder anticipar. Y la gracia del crimen organizado es que opera siempre igual, por ende podemos empezar a descubrir los patrones. Luego, una integración estratégica, operativa y logística de las instituciones estatales. Aquí esto el Banco Interamericano lo ha dicho muchísimo, en todos los tonos. América Latina tiene hoy día un déficit de modernización que hace que sea un Estado lento, estados burocráticos, estados que no interactúan entre sí, donde los desarrollos de gobierno digital están muy al debe. Y todo esto provoca que las organizaciones públicas no son capaces de articularse, no son capaces de generar una acción concertada para finalmente luchar contra el crimen organizado. Fortalecer la rendición de cuentas público-privada, esto es fundamental. Y ojo, también privada. Yo les recomiendo mirar, hay una norma técnica que se llama la ISO 26000 de responsabilidad social empresarial, que más los estándares OCDE, también los recomiendo, te lo buscan como estándares OCDE de transparencia, y que muestran ese estándar OCDE, estándar muy europeo, está muy por lejos sobre nosotros, donde en nuestros países como que entendemos que el sector público debe ser transparente, pero al sector privado le pedimos bien poco. Y también es muy importante, tenemos que saber quiénes son los directores de las empresas de un país, tiene que ser muy transparente, porque en esas empresas también, para lavar dinero, el crimen organizado va a colocar directores. Tenemos que saber, por ejemplo, con quién se está asociando y quiénes son los dueños de cualquier empresa. Eso debe ser transparente. ¿Por qué? Porque el crimen organizado lo que busca en muchos casos es asociarse y capturar empresas legales, digamos, para poder operar a través de ellas. Y fortalecer la libertad de prensa. La libertad de prensa es clave en esto. Y los países deberíamos avanzar en generar leyes que defiendan absolutamente la libertad de prensa, porque la prensa cumple un rol clave para poder luchar contra esto. Bueno, prevención, educación, inversión social, al final del día, obviamente que es la lucha más de largo plazo, y finalmente articulación internacional. Si no operamos de manera transnacional, no vamos a lograr nada. Y América Latina está muy al debe en esto. La cooperación en América Latina en materia de lucha contra el crimen es precaria, es muy precaria. Son acuerdos bastante antiguos, además los que tenemos en general vigentes, y que no están pensados en la lucha contra el crimen organizado. En definitiva, y como una reflexión final, ¿no es cierto? Solo decir que el crimen organizado es una amenaza estructural a las sociedades modernas, requieren respuestas coordinadas de los estados, requiere una combinación de políticas de seguridad, pero también de fortalecimiento institucional, porque no es solo un problema de seguridad, pero al final del día, el crimen organizado transnacional es la amenaza hoy día más importante a la seguridad nacional, y ahí como reflexión al margen, cómo participan las Fuerzas Armadas en esto, no va a mostrar eso porque es larguísimo y hay mucha discusión, pero lo que sí, todas nuestras Fuerzas Armadas en América Latina están reconociendo que deben tener un rol en esta lucha. Ahora, obviamente es delicado, porque las Fuerzas Armadas no están preparadas para esto, pero hay que irlas preparando también, digamos, ¿no? Y finalmente, solo un trabajo conjunto, el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional podrá tener opciones de ganar esta batalla. Muchas gracias por escucharme y estoy muy contento de haber estado acá y agradezco al director académico de Carver que me haya permitido y me haya invitado a participar. Muchas gracias a usted, profesor, por su exposición.
por también ajustarse al tiempo entregado. La verdad, Eric, que es un tema obviamente muy relevante y también porque en la audiencia que siempre está presente dentro de estos Global Talks, principalmente están ubicados en Centroamérica y Latinoamérica, entonces es un tema que obviamente nos atañe, ¿ya? Y creo que más que una pregunta, quizás me gustaría llegar, Eric, a temas más como que pudiéramos como hacer algunos énfasis y que tienen que ver como, por ejemplo, acerca de este rol importante que juega la cooperación internacional, ¿ya? Y cómo actualmente, quizás sí puede hacer algún énfasis en actualmente, cómo se está desarrollando quizás con algunas articulaciones más actualizadas, algunos protocolos, algunos estándares que Latinoamérica esté trabajando dentro de esta cooperación internacional. A ver, sí existen, a ver, existen algunas cosas, pero insuficientes todavía. Lo primero que tenemos es como la base normativa que tiene que ver con los acuerdos entre países para extradición y para investigaciones conjuntas, para acuerdos policiales, que eso existe, pero en general están desactualizados y están pensando más bien en una criminalidad más bien tradicional. Entonces no dan abasto para operar. Lo segundo, hay hoy día una coordinación entre policías y esa es bastante efectiva que intercambian información, pero hay algunos debes muy importantes. Primero tienen que ver con establecer ciertos estándares normativos técnicos mínimos para poder enfrentar al crimen y para poder compartir información, para poder dar, por ejemplo, súper concreto, si tú quieres dar seguimiento al dinero, las organizaciones locales tienen una línea y se estrellan con su frontera, digamos, pero el dinero en general no respeta fronteras, por lo tanto tú operas en una zona territorial, operas en Chile, pero la matriz de la empresa está en Panamá, y después sus inversionistas todos tienen su operación en, qué sé yo, en Colombia. Entonces, en materia de acuerdos financieros, de seguimiento en materia financiera, entre los países todo es muy débil. Entonces hace que muchas veces nos estrellamos con barreras jurídicas súper complejas, porque si yo quiero llegar ahora a la matriz en Panamá, tengo que hacer un proceso larguísimo, ¿no es cierto?, de pedir exhorto, información a otras judicaturas, muy complejo. Pero también hay la cooperación internacional, Hernán, yo creo que es súper importante lo que están haciendo ustedes de alguna manera, las universidades. Porque aquí una de las cuestiones que requerimos como países es entendernos más, nuestras culturas jurídicas, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de operar, los sistemas financieros. Yo solo puedo entender la cultura jurídica de otro país reconociendo y estando y trabajando un poquito con gente de ese país. Y ahí América Latina está muy al debe porque tiene estructuras muy estancos, operamos muy por separado entre nuestros países, ya ha costado muchísimo, lo que nos cuesta las extradiciones, que todavía operamos con un modelo de extradición muy antiguo, entonces al final del Completamente. día se hace muy difícil. Profesor Eric, una pregunta que también o sea, está dentro del chat y me imagino que tiene que ver a cómo se relaciona también y qué responsabilidad tiene o qué responsabilidad también le puede caber dentro de esta problemática a la empresa privada. Cómo también la empresa privada, si puede como recordarnos un poco acerca de cuál es la participación también o de qué forma también puede ser un aporte o a la vez como un elemento disuasivo para esto? A la empresa privada le corresponde mucho. Yo mencionaba que yo soy un gran promotor, a pesar de que no tuvo tanto éxito, de una norma técnica de la ISO, que es la ISO 26000. ISO sobre responsabilidad social empresarial, que es dentro de varios subcapítulos, trata estos temas en materia de lucha contra la corrupción, protección de derechos humanos, etcétera. ¿Y por qué lo menciono? Porque, en definitiva, lo que reconocemos es que el sector privado es un gran actor que beneficia mucho una economía cuando opera bien, pero también es un gran actor corruptor, si quiere serlo, ¿no es cierto? En general, para que haya tráfico de influencia, asociaciones ilícitas con el Estado, sobornos, tiene que haber un privado que lo hace. Pero por otro lado, el gran problema que tenemos con el sector privado hoy día es que, eh, como decía en la presentación, no hemos logrado entender que la transparencia tiene que abrirse mucho más al sector privado. Entonces, te pongo un ejemplo, Hernán, y tú que eres abogado lo debes conocer muy bien. Tú muchas veces quieres indagar una empresa, cualquiera, una gran empresa, y te empiezas a dar cuenta primero que no tiene dueños. Son empresas de empresas de empresas hacia atrás, múltiples empresas dueñas.
Y cuando tú quieres llegar al final, ¿quiénes son los que están detrás de esta? No logras identificarlo, es muy difícil. Y cuando logras, están en Panamá o están en algún paraíso fiscal. Si tú te vas a la estándar OCDE, que es público, lo buscas en Google, te exige un montón de información que en nuestros países no se exige. No son obligatorios. Y allí donde el crimen organizado busca, evidentemente, empresas para poder lavar dinero, empresas de fachada, incluso en muchos casos, eso es muy grave, empresas legales, prestigiadas, donde ellos meten dinero, porque ese dinero ahí queda más seguro, porque la empresa esa tiene un prestigio. Entonces, y por otro lado también, el crimen organizado es capaz de fundar empresas gigantescas, porque ellos tienen que lavar dinero. El dinero, mira, el dinero, además hay esta regla ahí. El dinero, cualquier sistema de lavado se asume que lava, te cobra la mitad del dinero que tú estás entregando. Entonces, eso es lo que cuesta un sistema de lavado de dinero. Entonces, como yo asumo eso, tengo una cantidad de recursos para poder pagar gigantesca, porque si estoy operando 750 mil dólares, 320.000 eventualmente es dinero que yo podría entregar como pago por lavarme los 750.000, ¿te fijas? Entonces, y eso todo funciona en empresas privadas que finalmente lavan el dinero. Entiendo. Es un tema muy, muy relevante. Yo creo que se puede observar de diferentes perspectivas, de diferentes veredas, y yo creo que tampoco tiene una única solución. Pero para cerrar, profesor Eric, eh, ¿cuáles serían como, por ejemplo, tres posibles soluciones que se podrían como ofrecer o poner sobre la mesa para combatir el crimen organizado, principalmente en América Latina? Primero, a ver, yo un poco lo planteaba en la presentación, pero lo dije muy rápido. Primero, fortalecer la judicatura, las policías y los sistemas de custodia penal y cárceles, digamos. Eso es como el desde muy, muy, muy básico. Porque en el fondo, si no los presionamos un poco desde el punto de vista en el fondo le subimos el riesgo al crimen organizado en la operación. A empezar. Porque hoy día, lamentablemente, en muchos países que capturan las cárceles y operan tranquilamente en las cárceles. Capturan las policías, incluso en Ecuador hubo casos de policía corrupta muy importantes. Y la judicatura no está a la altura porque está operando con normas que persiguen simples delitos o crímenes tradicionales. Entonces, no tiene, en muchos casos en nuestros países, no está desarrollada la estructura jurídica compleja, con fiscales preparados, entendiendo que esto requiere más agilidad. Entonces, al final, las bandas organizadas, que tienen además los mejores abogados, por cierto, porque los pueden pagar, pueden dilatar juicios, pueden manipular juicios, y sí, al final ya pueden comprar, pueden, etcétera. O sea, hay que fortalecer toda esta estructura. Lo segundo es inteligencia. El crimen organizado es organizado y es inteligente y tiene recursos para poder ser inteligente, como cualquier transnacional. Por ende, aquí requerimos un Estado más inteligente que anticipe. Si pensamos luchar, o sea, si entendemos la lucha contra el crimen organizado como una lucha en la calle, a balazos, de policías contra, estamos perdidos, no vamos a ganar. En general, el crimen organizado hoy día, eso ha sido demostrado, tiene más poder de fuego que cualquier policía. Fíjate que en el caso, un ejemplo de eso, en el caso de Brasil en un momento dado, ustedes todos lo han visto, me dijeron en imágenes, cuando muchas veces la policía militar entra a las favelas, entra con una estructura de armamento de guerra extraordinariamente pesado. En términos técnicos, entran incluso con ametralladoras .50, que son ametralladoras de guerra que son capaces de derribar un helicóptero. ¿Y por qué es eso? Porque la banda organizada en la favela del Río de Janeiro tiene un poder de fuego que es extraordinario y no se podía enfrentar. Y en otros países las policías no lo tienen. Pero, entonces, aquí esto se detecta con inteligencia e inteligencia financiera y con transparencia y creación de una conciencia que se requiere, una cierta ética, se requiere una educación, una cohesión social en que todos tenemos que estar abiertos a entender que esto nos afecta a todos. Bueno, y al final del día, por cierto, hay algo que no puedo dejar de mencionarlo, no lo mencioné casi porque es muy largo, pero a mediano o largo plazo, el Estado tiene que tomar presencia en los territorios, porque lamentablemente en América Latina, a ver, con problemas prácticos, países muy grandes, nuestros países son muy grandes, si los comparamos con Europa, por ejemplo, son muy grandes, por ende tienen muchos territorios pequeños abandonados, literalmente, digamos. En Colombia esto pasó muchísimo, uno de los grandes éxitos de la guerrilla colombiana es que se instalan en zonas donde el Estado nunca había llegado, son villorrios literalmente que el Estado no existe.
En América Latina pasa en muchos países, pasa en Bolivia, pasa en Colombia, pasa en México, pasa en Brasil, etcétera. Por ende, cuando el Estado no está, una ciudadanía abandonada va a acudir al primero que le ofrezca una cierta alternativa mínima. Y por eso que, ojo, el crimen organizado también financia obras sociales muy importantes. Lo hemos visto en todos nuestros países. Así que, y lo que debería acontecer la paz criminal, pero que es perversa, una paz criminal que tiene justicia propia y que si usted se sale del esquema, la justicia ahí es súper expedita, digamos. Es un balazo que le van a pegar, digamos, no hay más. Entonces, hay varias instancias, no Mira, las estamos dando todas, y finalmente para terminar, la cooperación internacional. O sea, si no cooperamos entre países, estamos perdidos. Pues, te insisto, el gran problema acá es que el Estado tiene límites territoriales y el crimen organizado no reconoce límites territoriales, porque este le da exactamente lo mismo. sí. O sea, yo creo que es un tema, profesor Latorre, que obviamente que se puede conversar y se puede ir desmenuzando desde diferentes lugares, diferentes perspectivas, pero creo que, y también desde ya excusarnos con aquellas personas que han presentado también algunas preguntas en el chat, pero que por razones de tiempo no vamos a alcanzar a revisar. Pero es un tema que obviamente nos preocupa y nos exhorta a todas las personas de la comunidad, obviamente, de América Latina, ¿ya? Y en general también del mundo entero. Si, esto es un tema que también se escala, pero a ver esas dimensiones como resumen, o sea, el tema de penitenciario, el tema también carcelario, obviamente, cuáles son como los estándares, tema de la justicia, la independencia también de la justicia y creo que también la transparencia que apuntaba el doctor Latorre, y también lo último que señalaba acerca de la presencia de los estados en aquellos territorios, aquellos espacios más lejanos, más periféricos, que obviamente generan como esa oportunidad también para la comisión y para obviamente la organización también de este crimen. ¿M? Así que profesor Latorre, muchas gracias por haber participado de este espacio, ya, de estos Global Talks by GAN para Carver. Es un agrado haber contado con usted y esperamos contar con usted nuevamente en otro espacio, en otras conversaciones. ¿Mm? A la orden, muchas gracias.